Hola, ¿qué tal? Vuelvo a editar después de mucho tiempo. ¿Qué pasó en las Guyanas? Pues bueno, salí a Venezuela, rumbo hacia Roraima. Me recibía mi amigo Franco, y sin saber dónde ir, si llegar a Manaos y volver a Perú. Pero Franco me dijo, si tienes la oportunidad de conocer Guyanas, sube. Y subí. Entonces pegué carretera hasta Bonfil, recarga de combustible, e ingresaba hacia Leten, ya Guyana inglesa, donde te piden un seguro que te cuesta $20, pero el seguro te cubre tanto en Surinam y en Guyana también. Y sin saber dónde iba a dormir, felizmente lo conocí a Paulo y a Diego, con los que compartí. Trabajaba en unos juegos mecánicos y me dieron un espacio para atender la Mac. Al día siguiente me contacté con David y Daniela, quienes hacían la misma ruta, y decidimos acompañarnos. Y me quedé en la casa de Philippe. Junto con ellos salimos en la madrugada a barrer los 700 kilómetros. 5 de la mañana. Philippe, thank you very much. Hey, no problem, my friend. Anytime. You come back. Hoy recién cuánto. Mucho polvo. Ya me están cambiando. ¿Quieres ser más? Sin problemas. Para salir de las Guyanas. Sí, básicamente. 1, 2. Dale. Lléname ahí, donde hay un punto de recarga, donde podemos conocerlos a la familia, 5 a bordo de un camper. Una familia chilena que lleva viajando bastante tiempo. Bueno, llevamos 11 meses viajando, somos 5 arriba del camper, vamos con 3 niños ahí y ha sido toda una aventura, toda una experiencia, hemos aprendido un montón, a veces también desafío, difícil, pero a ratos encantándonos sobre todo de las personas de Calwa. Otra vez a carretera, el último control, antes del río Sequibo. Y ahora, hora de cruzar a la barcaza. Felizmente, la moto no paga. A bordo. Día soleado. Y un poco de lluvia. Bueno, preparando un poquito de comida. Avanzamos unos 10 kilómetros más, o tal vez 15, y la llanta de David en un bache se despegó. Y no pudimos inflar, pese a que nos ayudaron muchas personas, hasta que finalmente un camión le dio el apoyo y tuvimos que cargar la moto en él. Ya nadie está allá. Daniela está allá. Salud. Scorp. Y otra vez, solo en carretera. Y así llegué hasta Maguna, donde pedí permiso y tendí la carpa. Al día siguiente, a pegar carretera. Lo más complicado que vi de las Guyanas fue un tramo de 150 kilómetros a 200 kilómetros, mucha tierra colorada. En condiciones climáticas, debe ser un estancadero, pero felizmente estaba soleando. Mucho polvo, pero pese a eso, la arena jalaba a veces. Y así llegaba Linde, donde parando en una esquina y saludando a unos muchachos, me hice rápidamente amigos y compartimos de más. Hasta me regalaron un sombrero, un polo. Congo. You ready? I go fight my country, Guyana. Todo iba bien. Sin embargo, al mostrar las fotos que había compartido con los muchachos de Venezuela, mi amigo se incomodó. Y me acercó y me dijo, la moto se quedó. Y yo le dije, mirándole seriamente a los ojos, me voy y mi moto también. Y avanzando un par de kilómetros, miraba a alguien que me seguía en el retrovisor. Paré a ver quién era. Resulta que era una chica. Su nombre es Vina, quien estaba impresionada que venía de muy lejos. Y le pregunté dónde podría acampar. Y me llevó a un lugar conocido como el Agua Azul,
Al día siguiente, se hizo tiempo para mostrarme su ciudad. Hicimos unas rutas. This is Richmond Hill, and basically, like when I did here and stuff. No sé qué estoy probando. Hasta me invitó a almorzar. Lo más importante de ella es enfermera y se preocupa por el bienestar de uno. Hasta me regaló un kit de primeros auxilios que lo llevé todo el viaje. De Lindey hacia la capital ya solo pista, y mis amigos los colombianos respondían, quienes me mandaron la ubicación de Selim. Selim, un ex piloto de Racing, donde me recibió en su casa. Quedamos bastante tiempo, casi una semana y algunos días. Nos apoyó con la comida, hasta lavé la ropa, lavé la moto. Speaker de Perú en moto, estamos en Yorkton. Este es Guyana. Yo también cociné, los colombianos cocinaron, compartimos. Eso es lo más bonito del viaje. Simón nos ha preparado un poco de comida. Pues, Dani. Y también pude conocer la capital, su iglesia principal, algunos templos, la biblioteca, el mercado. Y gracias a Daniela, que nos traducía muchas cosas que a veces no entendíamos. Un modito. Esto es Yo Amo Guyana. Referencia a cómo están los cambios. El cambio estadounidense está a 2. Y el día domingo, hora de partir, Selim nos acompañaba y nos presentó a algunos amigos más. Y en el grifo, al ver mi bandera, se acercó un señor, hasta me regaló $1000 guyaneses, pero me sirvió para el combustible. Hasta me regalaron moneditas de colección, la chica de la cajera. Y en el supermercado, mi amigo Mark me regaló la bebida y cigarrillos para el viaje. Los muchachos nos acompañaron hasta Nuevo Ámsterdam y de ahí hasta Sheldon. Y en Sheldon, donde puede hacer el cambio de moneda, donde se dieron hospedajes, restaurante, donde mis amigos colombianos se quedaban. Yo, sin embargo, sin presupuesto, tenía que avanzar, acampar antes de la frontera. Al día siguiente, la barcaza costaba $20 para la moto y otros 20 más para la persona. Y me quedaba sin presupuesto. Pero así me despedía de Guyana Inglesa, rumbo a Surinam. Y no sabes lo que me pasó ahí.